Hoy estaremos enfocando nuestra atención en un pasaje fundamental en el Nuevo Testamento que encierra el mensaje central de la cruz de Cristo. Este es el significado de la Semana Santa. Entonces vamos a dar lectura en Romanos 3 acerca de la obra redentora del Señor Jesús en un instante. Vamos a examinar la obra del Señor Jesucristo en la cruz desde la perspectiva de Dios. ¿Qué significó la muerte de Cristo para Dios Padre? ¿Cuál es la perspectiva de Dios acerca de la muerte de su Hijo? Para responder esta pregunta, entonces vamos a repasar los versículos del 24 al 31 de Romanos. Pero vamos a leer este pasaje comenzando con el versículo 21 del mismo. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31 dice así. Pero ahora, es una transición en el argumento de la epístola. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley?, pregunta Pablo, y contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta ahí la lectura del pasaje. En Romanos, en la epístola de Romanos, Pablo está discutiendo el Evangelio de Jesucristo. En esta epístola el apóstol explica de una manera singular el mensaje más sublime, asombroso, que el ser humano pueda escuchar. Este es el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesús, Dios perdona y justifica, declara justo a todo ser humano que cree en ese Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, en la epístola, comenzando con el capítulo 1, tenemos, por ejemplo, en el versículo 16, la definición del Evangelio que el apóstol nos da. Él nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Noten, desde el principio ya Pablo comienza a enfatizar la fe. Del judío primeramente, y también del griego. ¿Quién era el judío? El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y el griego representaba a todos los gentiles, todos aquellos que no eran judíos. Y después dice Pablo en el versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entre paréntesis, Lutero comenzó toda la reforma basándose en este pasaje, que fue el pasaje que Dios utilizó para radicalmente transformar su vida. Ahora, en los versículos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, tenemos la explicación, o lo que Pablo nos presenta como la condición del hombre en su pecado,
ya sea judío o ya sea gentil. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice que ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. No hay diferencia. Toda la humanidad está bajo el pecado. Esta es la trágica realidad de todo ser humano en su estado natural, muerto en delitos y pecados, sin posibilidad ni capacidad alguna para alcanzar a Dios por sus medios. Todos los hombres, sin distinción, han fracasado miserablemente en tratar de alcanzar el estándar divino. A partir del versículo 21 de este capítulo 3 hasta el versículo 31, el apóstol ahora comienza una nueva sección en su argumento y nos brinda un resumen completo del Evangelio. Hay un medio único de resolver y cambiar la situación trágica del ser humano. Ese medio es provisto por Dios a través de su Hijo Jesucristo. El versículo 21 comienza con esta palabrita pero, una palabra tremenda por la transición de presentar la condición del hombre desesperado en sus pecados, en camino a una separación eterna de Dios. Ahora Pablo comienza a hablarnos del Evangelio. Pero Dios, versículo 21 al versículo 24, Pablo nos enseña el camino de la salvación, y en los versículos 25 al 31, las características de esa gran salvación. Todo este pasaje entero, es una declaración de la esencia del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. Sin duda esta sección es una de las secciones más importantes de toda la Escritura. Y quisiera decir que nuestros conceptos o ideas del significado de salvación deben apegarse y alinearse con lo que el apóstol enseña en este pasaje, o esas ideas son falsas. No tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. En este gran texto bíblico, entonces, Pablo nos enseña en forma singular lo que la cruz revela acerca, o mejor dicho, desde la perspectiva de Dios Padre. 4 cosas sobresalen que vamos a mencionar y vamos a ver esta mañana. La primera es: la cruz revela la justicia de Dios. En segundo lugar, la cruz exalta la gracia de Dios. En tercer lugar, la cruz revela la consistencia de Dios en salvar a todos. Y finalmente, la cruz confirma la ley de Dios. Veamos primero, la cruz revela la justicia de Dios. El versículo 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz para demostrar o declarar la justicia de Dios. El hombre desde el Edén ha luchado con esta realidad de la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es santo, y el hombre sabe que es pecador. El dilema del hombre se puede observar en la pregunta de Job, cuando él dice: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Esta es la pregunta fundamental. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job 9:2 dice: en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Porque Dios es justo y porque Dios es poderoso. Job se preguntaba: ¿cómo puede un hombre entonces acercarse a Dios? ¿Cómo puede un mortal tener una relación personal con Dios, quien es santo, quien es infinito, quien es justo, absolutamente justo? Ustedes recuerdan la expresión de Pablo relacionada con este dilema, cuando Pablo se ve confrontado con el Señor Jesús en camino a Damasco. La reacción de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? El carcelero de Filipos preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? A través de la historia, los hombres se han hecho preguntas similares. ¿Cómo puedo acercarme a ese Dios justo? Todo ser humano se siente culpable, sabe que es culpable por sus hechos,
y sabe que es culpable también por su propia naturaleza. Más nos dice el capítulo 2 de Romanos, versículo 15, que el hombre instintivamente conoce a través de su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Y su conciencia le acusa a veces y a veces le justifica. Pero el hombre sabe que delante de Dios él es un ser pecador. Todas las religiones del mundo, todas las religiones de los hombres consisten en un esfuerzo humano de ritos y actividades para apaciguar y alivianar sus conciencias, apaciguar a Dios de alguna manera y alivianar sus conciencias. Toda religión, con la excepción del cristianismo, es un esfuerzo humano basado en obras para alcanzar a Dios. Todas. Pero la realidad es que no hay nada que el hombre pueda hacer basado en sus méritos personales que le acerque a Dios. Nada, absolutamente nada. El argumento de Romanos, capítulo de 1 al capítulo 3, es justamente eso. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos, gentiles, no hay excepción. Dios es absolutamente justo y demanda justicia perfecta. Pero el hombre, en el mejor de los casos, el hombre más digno, el hombre más honorable desde el punto de vista humano, es imperfecto. Es imperfecto. Pero Dios demanda perfección. En el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Isaías dice que todas nuestras obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Aún las mejores de nuestras obras. A veces nos creemos buenos porque hacemos ciertas cosas que son buenas. Delante de Dios, esas cosas no tienen ningún mérito, no sirven para nada. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en el capítulo 3 de este pasaje que acabamos de leer, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres, por naturaleza y por hechos, están incapacitados y no pueden por sí solos venir a Dios. Por eso es tan precioso comenzar a estudiar este pasaje que comienza con ese pero. Dios toma la iniciativa y provee un medio por el cual ahora el hombre puede acercarse a Dios. Dios diseñó un plan que no tiene nada que ver con ningún tipo de obra humana, ningún tipo de mérito personal. Y es a través de este plan que su justicia es satisfecha por medio de un don, de un regalo. Somos justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia. La primera parte de ese versículo. Somos justificados gratuitamente, no hay nada que pudiéramos hacer. Es gratis. Somos colocados en una posición en la que estamos bien con Dios. Dios ha provisto la justicia que nosotros no teníamos. Somos justificados, dice ahí. Ahora, ser justificado quiere decir ser declarado justo. Dios nos imputa o pone sobre nosotros, nos acredita con su propia justicia. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Note que Pablo está hablando de la justicia de Dios, no la justicia del ser humano. Es la justicia de Dios. Y es la única justicia que nos puede acercar a Él. Su propia justicia. Noten que Dios lo hace gratuitamente. Otra vez observen el versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia. En otras palabras, sin merecer justicia, no en base a ningún mérito personal. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Dios, quien es absolutamente justo y demanda justicia total, pueda reconciliar, pueda salvar a un pecador rebelde como nosotros, apartado de Dios, que no merece nada sino la condenación eterna? Todo ser humano sin Dios va en camino al infierno, por más que trate de acercarse a Dios a través de sus esfuerzos personales. Y la respuesta que tenemos a esta pregunta, ¿cómo es posible?, se encuentra en el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La segunda parte del versículo 24. Mediante la redención. La palabra redención
apolutrosis. Es la palabra que en griego tenía la idea de rescatar por medio de un precio. Era la palabra que se usaban comúnmente para pagar el precio de un esclavo que iba a ser liberado. El pago, el rescate. Dios entonces entrega a su Hijo Jesucristo para que Él, Cristo, pague el precio, el rescate de aquellos en pecado y en camino a una eternidad sin Dios. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que proveer esa redención. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Jesucristo saldó con su sacrificio en la cruz el precio establecido por el pecado. Cristo murió. Por supuesto, no quedó ahí, sino que resucitó, sellando con la resurrección el hecho de que Dios estaba satisfecho, por supuesto, con ese sacrificio. El punto es que Dios demanda justicia, y su justicia demanda que el pecado sea pagado por muerte. No hay otra salida. Nosotros, como esclavos del pecado, no podíamos pagar por él. Alguien impecable tenía que pagar ese precio para redimir a aquellos que no podían hacerlo, para rescatarlos, redimirlos. Dios mismo entonces provee ese pago por medio de la redención que está o que es en Cristo Jesús. ¡Qué asombrosa, qué tremenda realidad! El versículo 25 continúa Pablo diciendo, a quien Dios exhibió públicamente, hablando de la cruz, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Noten acá que Pablo dice que Dios desplegó o puso públicamente a su Hijo en la cruz para que todos lo puedan ver, y lo hizo como propiciación. Es otra palabra tremenda en el Nuevo Testamento, con profundo significado teológico. ¿Qué es esto de propiciación? La palabra es hilasterion. En griego quiere decir básicamente satisfacción. La ira de Dios contra el pecado quedó satisfecha, quedó propiciada con la muerte de su Hijo. En las religiones paganas de esa época y en las religiones paganas de hoy, los hombres tratan de satisfacer o aplacar a sus dioses con varios regalos o sacrificios o méritos personales. Pero qué interesante, y esto es muy importante de recordar, que en el Nuevo Testamento, escuche bien, la palabra propiciación nunca se presenta como una actividad humana. Nunca. El hombre no puede propiciar a Dios, no puede satisfacer a Dios, sino que la acción de propiciar es de Dios mismo, proveyendo el único sacrificio que puede reconciliar al hombre con Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio satisfizo la demanda de Dios contra el pecado. La muerte de Cristo en la cruz demostró la justicia de Dios. No es que Dios se haya olvidado del pecado, no. Que simplemente Dios haya perdonado el pecado. Lo perdonó porque alguien pagó por el pecado. Alguien satisfizo la ira de Dios en contra del pecado, y ese alguien fue Cristo Jesús, quien murió para pagar el pecado de todos los hombres que pondrían su fe en Él a través de la historia de la redención, desde Edén hasta que el Señor venga. El versículo 25 dice algo interesante, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Tolerancia y que pasó por alto los pecados. Dios en su misericordia pasó por alto el pecado de generaciones pasadas. Algunos se preguntará, ¿cómo es posible que Dios tolere el pecado y pase por alto el pecado de hombres impíos? A primera vista, pareciera que Dios fuera injusto, que hiciera, como decimos nosotros, la vista gorda al pecado. Pero no es eso, sino que, como vamos a ver, Dios toleró el pecado y pasó por alto el pecado, deteniendo el juicio del pecado, o el que este pecado merecía por un tiempo. Como el salmista nos recuerda en el Salmo 78, 38, pero Él, misericordioso,
perdonaba la maldad y no los destruía, hablando del pueblo de Israel, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios fue misericordioso por un tiempo. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para que en el momento apropiado, y aquí llegamos a esta demostración de la justicia, en el versículo 25, en el momento apropiado el sacrificio propiciatorio y redentor de su Hijo en la cruz fuera manifiesto. Dios demostró su gracia deteniendo el juicio por el pecado temporalmente y a su debido tiempo manifestó su justicia en la muerte de su Hijo a favor del pecador. Sin duda, la cruz despliega la justicia de Dios. Miren, tan justo es Dios y tan santo es Dios, que por mucho que quiera perdonar al pecador, no lo puede hacer a menos que el precio sea pagado. Ese precio fue la muerte del justo, Jesucristo. ¿Ven? Lo que estamos celebrando en Semana Santa no es simplemente un rito religioso, una cosa que la gente hace. En un sentido, vemos que la gente se acerca a la iglesia en Semana Santa porque es algo, tal vez, que ellos piensan, vamos a cumplir con Dios. Por lo menos una vez al año no hace daño. Pero ¿qué pasa el resto de los domingos? Bueno, están celebrando algo. Pero lo que estamos celebrando, lo que estoy tratando de decir es que lo que estamos celebrando es este maravilloso evento supremo, asombroso. Dios demuestra su justicia enviando a su Hijo a morir por el pecador. Eso es lo que estamos celebrando. La cruz despliega su justicia. Entonces la cruz revela la justicia de Dios. Dios es justo trayendo retribución y paga contra el pecado, porque Él dijo, la paga del pecado es muerte. En segundo lugar, Dios es justo proveyendo su justicia a todo aquel que cree en aquel que pagó por ese pecado, Jesucristo. Entonces, la cruz despliega la justicia de Dios. En segundo lugar, la cruz exalta la gracia de Dios. El versículo 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, dice Pablo, no, sino por la ley de la fe, el principio de la fe. La cruz demuestra lo inútil que es por parte de los hombres tratar de venir a Dios por sus medios personales. Es inútil, es un fracaso. ¿Qué parte tiene el hombre en la salvación? La respuesta es ninguno, ninguna parte. ¿Ustedes recuerdan el ladrón en la cruz? ¿Qué parte tuvo él en su salvación? ¿Qué pudo hacer para salvarse? ¿Qué oportunidades tuvo ese ladrón en la cruz para hacer méritos y buenas obras? ¿Cuántas oportunidades? Nada. Él simplemente dijo, acuérdate de mí cuando llegares a tu reino. Y el Señor Jesucristo garantiza la salvación, que es por medio de la fe, cuando dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguridad de salvación. ¿Cuántas obras hizo el ladrón? Nada. Ninguna. Si alguna parte de la salvación fuera nuestra, tendríamos de qué jactarnos. Tendríamos de qué gloriarnos. O congratularnos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, qué inteligente fui de poner mi fe en Cristo, qué vivo soy, ¿no? No. Absolutamente no hay de qué jactarse. La jactancia queda excluida. No hay por qué jactarse. Pero alguien dirá, pero Henry, acepto que la salvación no sea por obras. Acepto eso. Esto es lo que el versículo 27 dice. Que la jactancia queda excluida, no es por obras. Pero Pablo dice que mi parte es la fe. Yo tengo que creer para ser salvo, ¿no es cierto? Bueno, sí, es cierto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por supuesto es que tenemos que creer. Pero aún esto
no debe llevarnos a jactancia. Porque todo en la salvación, escuche bien, todo en la salvación, cada componente de la salvación es un don de Dios, aún nuestra fe. Usted no vino a Cristo porque se le ocurrió de repente, usted vino a Cristo porque el Espíritu Santo lo convenció del pecado y lo movió a venir a Cristo. Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche bien, todo el paquete de la salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe, todo eso es don de Dios. Todo. No es simplemente la fe, es todo. Todo es don de Dios, inclusive la fe. Si somos salvos es porque Dios nos salvó de acuerdo a su inmerecido y propósito, su soberano propósito. Su don inmerecido y propósito soberano. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 1 cuando dice en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y después agregan el versículo 30, por Él, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, Jeremías 9:23, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. No podemos jactarnos de nada, ni siquiera nuestra fe. La única jactancia posible es jactarnos en el Señor. Esa palabra jactarse se traduce a veces jactarse, a veces gloriarse. Cada vez que la vean, están hablando de la misma idea. La única jactancia es jactancia en el Señor, porque la salvación desde un principio hasta el fin es de Dios. Escuchen bien lo que les voy a decir. La fe no nos salva. ¡Ah! Herejía. ¿Qué está diciendo este? La fe no nos salva. El Señor Jesucristo y su perfecta obra en la cruz nos salva. La fe es un instrumento, es un medio por el cual recibimos la justicia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no que la fe nos salva. Nunca debemos colocar la fe como un elemento independiente, suelto ahí. La fe en el Nuevo Testamento siempre está relacionada al objeto. El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Es la fe en Él. La gente dice, yo tengo fe acá, tengo fe. ¿Qué quiere decir eso? La fe suelta, ¿de qué sirve? Es el objeto lo importante. Es Jesucristo el que nos salva. La fe incluye, por supuesto, ¿qué es la fe? Es importante definir un poquito lo que es la fe desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Qué queremos decir con fe? Bueno, la fe incluye varios componentes que son básicos. Incluye el componente intelectual, tenemos que conocer acerca del Evangelio. Incluye el componente de confianza en el Señor Jesucristo, debemos confiar en Él. Incluye el elemento de compromiso con el Señor. Y finalmente incluye el elemento de la obediencia al Señor. Hay muchas personas que dicen que tienen fe. Aún tienen fe en Jesús y dicen, yo creo en Jesús. Pero esta no es una fe que salva. El decir que yo creo en Jesús no garantiza que esa persona es del Señor. Santiago nos dice que es una fe muerta. Es una fe de aquellos que profesan. Y una vez más, Santiago nos recuerda que los demonios creen y tiemblan. ¿Saben qué? No hay ningún demonio que no sea consciente ni crea en el Señor Jesucristo. Son todos en ese sentido cristianos. No hay ningún demonio que va a negar a Cristo. Ellos saben quién es Cristo. Pero es una creencia intelectual. Es un asentir de la mente simplemente. Y el asentir intelectual no garantiza salvación porque ellos creen. Por esta razón, porque uno puede creerse cristiano y no serlo, es que tenemos en el Nuevo Testamento exhortaciones tales como 2 Corintios 13:5 que dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Es una exhortación. Rápidamente, quisiera que veamos
elementos. ¿Cómo saber si uno tiene o posee fe genuina? Estamos hablando de la fe. Vamos a hacer un repaso rápido. Quisiera hacerles notar algunos puntos importantes en cuanto a la fe. En primer lugar, existen marcas que no necesariamente prueban que uno tiene fe salvadora, o fe salvífica. Yo conozco a muchas personas que se creen salvos, que tienen fe, pero no lo son. ¿Por qué? Bueno, hay evidencias. Por ejemplo, moralidad visible. Algunas personas son morales, son honestas, tienen una conducta correcta, no matan a nadie, ayudan a su prójimo, ayudan a las viejitas a cruzar la calle, son miembros del Boy Scout o del Girl Scout y hacen buenas obras. Pero la moralidad no significa nada que uno es creyente. No necesariamente significa que uno posee fe genuina. Ustedes recuerdan el joven rico en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, por ejemplo, 16 al 22, nos dice que un joven se acercó al Señor y estaba intrigado, estaba preocupado acerca de su bienestar espiritual, y se acerca al Señor y le dice: ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué haré para tener vida eterna? El Señor le dijo: guarda los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás. Y ahí va a través de los mandamientos. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Salvo. Le pongo la firma, ya estoy ahí. ¿No? ¿Qué más me falta? Hace la pregunta y Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Estaba diciendo el Señor que para ser salvo uno debe despojarse de todos los bienes materiales? No. El problema de este muchacho era su corazón. Él creía que porque era moralmente, externamente moral, mejor dicho, él iba a ser salvo. Pero le faltaba algo. Era fe, confianza y obediencia al Señor Jesús. Y nos dice acá el pasaje que cuando el Señor le puso el punto sobre la i de esa manera, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué nos dice el pasaje? Amaba más sus cosas que a Dios. Ese es el punto del pasaje. No que nos despojemos de todas nuestras posesiones y seamos pobres. No. Otra evidencia, o mejor marca de que uno no necesariamente posee fe genuina, es conocimiento intelectual. Muchos conocen la Biblia, muchos la conocen muy bien, muchos la recitan, muchos la memorizan, muchos hasta pueden enseñar una clase de escuela dominical. Conocen la Biblia. Pero eso no garantiza que son de Cristo. No garantiza que son salvos. Los fariseos del Nuevo Testamento eran hombres que conocían las Escrituras. Y el Señor Jesús les dice: vosotros os creéis salvos porque conocéis las Escrituras. Y las Escrituras son las que hablan ¿de quién? De mí. Se creían salvos porque conocían la Biblia. Las recitaban, las enseñaban, pero no conocían al Señor de las Escrituras. Y ese es el punto. Entonces, conocer la Biblia no garantiza que uno posee fe genuina. Otra marca, involucramiento religioso y ministerial. Hay personas que están muy envueltas en la obra del Señor, Pero ¿saben qué? No conocen al Señor. Están envueltos en la obra del Señor, pero no conocen al Señor de la obra. Entonces el involucramiento religioso o ministerial no indica nada. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y algunos se sorprenderán, dice el Señor Jesús, que muchos dirán en aquel día: ¿Cómo que no entré? ¿Cómo es que no llegué? Yo creía que era cristiano. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy envueltos en religión y aún en el ministerio, pero perdidos.
Convicción de pecado es otro. Algunas personas se sienten mal por su pecado, ese pecado que les afecta tanto, pero eso no es un indicador de que tal persona es salva. ¿No es cierto? Hay miles de personas en instituciones mentales que están ahí porque tienen un profundo sentido de culpabilidad. Saben que hay pecado en su vida y no saben cómo quitárselo de encima. Y están ahí, locos. Félix, ustedes recuerdan en Hechos. Por poco me persuades. Estuvo compungido por la predicación del apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Finalmente abrazó a sus ídolos y rechazó al Señor. Se sintió mal. Seguridad de ser cristiano. Hay personas, escuche bien, que se creen cristianos. Están convencidos de que van a ir al cielo porque creen que son cristianos. Si alguien está persuadido que es cristiano y eso le hace cristiano, entonces no tendríamos advertencias en el Nuevo Testamento en cuanto a tener falsas esperanzas. Otra vez les recuerdo lo que el Señor dice. Él dijo, Señor, no todo el que me dice Señor, entrará en el reino de los cielos. Decisión por Cristo. Es otra evidencia que muchos dan como, yo tengo fe real porque decidí por Cristo. ¿Y qué quiere decir con eso? Firmó una tarjeta indicando su decisión, hizo una oración, pasó adelante en una reunión o campaña evangelística, se bautizó, lo que sea. Decisión por Cristo. Mucha gente piensa que el Señor Jesús en la gran comisión dijo, ir por todo el mundo y hacer decisiones. Eso no es lo que dijo el Señor Jesús. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, que es muy distinto a hacer decisión. Si esa decisión por Cristo, y no estoy diciendo que una decisión por Cristo es automáticamente falsa, pero si una decisión por Cristo no está seguida por un cambio genuino de actitudes y conducta, la decisión no indica nada. Las iglesias están llenas de personas que se creen cristianas porque tomaron una decisión por Cristo. Yo recuerdo cuando era chico, yo me convertí a los 15 años, pero hablando de decisiones, yo cada vez que invitaban, yo siempre ahí fijo, haciendo mi decisión por Cristo, en caso de que la última no hubiera resultado. Pero no fue hasta los 15 años que realmente entendí lo que era. No era decisión, era rendirme a los pies de Cristo, arrepentirme de mis pecados y confesarle como Salvador. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Alguno estará diciendo, Henry, todas estas cosas que está diciendo, ya estoy ahí medio incómodo. Existen pruebas en la palabra de Dios que uno posee fe genuina, por supuesto que existen. Déjenme mencionarles rápidamente algunas. Amor por Dios. Un creyente genuino ama a Dios, ama a lo que Dios ama la palabra de Dios. Solamente Dios puede hacer eso en el corazón de una persona. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esta es una descripción de una persona que no conoce a Dios. No ama a Dios. Le importa un comino la Biblia. Hay gente que viene, yo sé que vienen acá y se echan unas siestotas y salen igual que cuando entraron. No estoy hablando acerca de personas que tienen dificultad con mantenerse despiertos porque han trabajado toda la noche. Yo he experimentado eso. Estoy diciendo a aquellos que vienen. No aman la palabra de Dios. ¿Les importa un comino la palabra de Dios? Yo no sé ni para qué viene. Será para descansar. Un hijo de Dios se sujeta a Dios, se sujeta a la ley de Dios. Su mente no vive habitualmente pensando en las cosas del mundo y los deseos de la carne. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la descripción de un hijo de Dios. En su ley medita de día y de noche. Ahora, no quiere decir que todo creyente va a ser idénticamente esto, pero la dirección de su vida es amar a Dios, es amar su palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es esa es la fe de un creyente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Un creyente ama a Dios.
En segundo lugar, un verdadero creyente se arrepiente del pecado. Un hijo de Dios es un individuo que está consciente de su pecado. Cuando peca, confiesa y se arrepiente. Se vuelve de su pecado. No desea permanecer en el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Ustedes recuerdan el salmista David, después de haber pecado, tan tremendo pecado que cometió con Betsabé y también matando a su esposo. En el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese es un creyente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. ¿Ven la gran diferencia entre confesar pecado genuino y sentirse mal por el pecado? Una gran diferencia. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Ningún cristiano, escuche, ningún cristiano vive en el pecado. Mejor dicho, ningún cristiano vive sin pecado, pero un cristiano no vive en el pecado. El cristiano genuino reconoce y confiesa su pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra característica de una fe genuina es humildad. Demuestra humildad. Una persona ni siquiera puede experimentar salvación genuina sin un reconocimiento de su bancarrota espiritual. Eso lo vimos cuando estudiamos las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que se reconocen totalmente faltos de riquezas espirituales. El ejemplo del publicano. El fariseo dio una lista de todas las cosas buenas que hacía. El publicano simplemente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. El Señor Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado. El que se reconoció. Y el otro no. Y después agrega, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido o ensalzado. El ladrón en la cruz, otro ejemplo. Señor, acuérdate de mí. No tengo nada que ofrecerte, acuérdate de mí. Es todo lo que hizo. Humillado. Y el corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios ¿qué? No desprecia. Devoción a la gloria de Dios. Un cristiano con fe genuina desea por sobre todas las cosas vivir para glorificar a Dios. La gloria de Dios es la meta y dirección de su vida. Por supuesto que fallamos, por supuesto que nos quedamos cortos y tenemos periodos de tambaleo espiritual, pero la meta de nuestra vida es glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. Solo un cristiano genuino puede tener ese deseo. Oración, otra evidencia de que uno posee fe genuina. Un creyente genuino practica la oración porque ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 4 nos dice, el versículo 6, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama que Abba, Padre. ¿Ven? Instintivamente el creyente se dirige a Dios en oración y le dice Padre, Padre, Padre. Su oración, en la medida que su vida de oración se intensifica, el creyente crece. El famoso predicador y teólogo americano Jonathan Edwards en una ocasión predicó un sermón titulado Los hipócritas son deficientes en el deber de la oración secreta. Los hipócritas son deficientes en el deber de la oración secreta. Estaba hablando de los hipócritas, los profesantes, aquellos que se dicen cristianos, pero no hay vida de oración privada en ellos. Siempre que hay problemas en la vida de un creyente o alguien que viene a mi oficina, me gusta hacer la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Y por lo general, si están muy mal por afuera, su vida de oración ha sido hecha a un lado. Velad y orad,
dice el Señor, ¿no es cierto? Para que no entréis en tentaciones. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, amor desinteresado. Un creyente genuino demuestra amor y se preocupa por el bien de sus hermanos. Otro indicador de fe genuina. Amor, no egoísta. En esto el mundo sabrá que sois mis discípulos y ¿qué? Os amáis los unos a los otros. El apóstol Juan en su primera epístola escribió 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. El que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte. Otra cosa, distinción, es separación del mundo. Un creyente genuino, que posee fe genuina, va a vivir separado del mundo. No ama las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven? Crecimiento espiritual. Otra evidencia de fe genuina, crecimiento espiritual. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No todos vamos a crecer de la misma manera. No todos alcanzaremos el mismo nivel de madurez, pero todos los que tenemos fe genuina vamos a demostrar crecimiento espiritual, porque la obra es de Dios. El que comenzó la obra la continúa en nosotros. Algunos, dice el Señor Jesús, darán 30% del fruto, otros 60%, otros más. Pero no hay ningún cristiano que tenga 0 fruto. Escuche bien, no hay ningún cristiano que tenga 0 fruto. 0 fruto en el Nuevo Testamento indica muerte espiritual. Obediencia, finalmente, la persona que tiene fe genuina es una persona caracterizada por la obediencia a Dios y su palabra. Fuimos salvados, dice Pablo en Efesios 2:10, para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice Pablo, para que anduviéramos en ellas. Estas son algunas de las evidencias de una fe genuina. Rápidamente regresamos al pasaje y terminamos. La cruz declara la justicia de Dios, Romanos 3. La cruz, exalta la gracia de Dios y en tercer lugar, brevemente, la cruz revela la consistencia de Dios. Dios es consistente consigo mismo en la manera en que salva a los hombres. Dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos van a entrar al cielo, van a poseer salvación por medio de un solo camino. La cruz revela que así como Dios es uno, y Él es el Dios de todos los hombres, existe un solo camino a Dios. No hay varios medios de salvación. No todos los caminos conducen a la Roma espiritual. No todos los caminos conducen a Dios. Algunos creen que porque, yo tengo mi religión, eso me lleva a Dios, pero todos al fin y al cabo creemos en el mismo Dios. Tú llegarás a Dios por medio de tu fe, yo llego a Dios por medio de mi fe, todo es como la cima de una montaña, ahí está Dios y todos subimos a la montaña de diferentes lados. No. Hay un solo medio de salvación, hay un solo Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No hay varios caminos a Dios. El decir que hay muchos caminos a Dios por medio de diversas religiones es negar lo que Dios dice en su palabra. Estos otros caminos son falsos caminos. No van a Dios. Van al infierno. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay un solo medio de salvación, es el Evangelio de Jesucristo. La fe fue el medio de salvación antes de la ley y después de la ley. ¿Ustedes recuerdan cómo fue salvo o salvado Abraham? Dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue salvo David después de la ley? Dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hebreos 11 nos da una larga lista de todos los héroes de la fe, ¿no es cierto?
Todos. Desde el 3 capítulo de Génesis hasta adelante. Gedeón, Barak, Sansón, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Desde la caída en Génesis 3 hasta el presente, todos los que alcanzaron salvación lo hicieron por un solo medio, y ese medio es la fe. No fueron salvos por las obras de la ley. Nadie fue salvo por las obras de la ley. Finalmente, número 4, la cruz confirma la ley de Dios. Dice el versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Dice Pablo, al contrario, confirmamos la ley. Pablo se adelanta a la pregunta que algunos pudieran tener o se hacían. ¿Quiere decir Pablo que la ley de nada sirvió? Esa es la conclusión de algunos. Bueno, si la ley de nada sirve, entonces ¿para qué la dio Dios? Si de nada sirvió. Y Pablo dice, eso es incorrecto. Algunos dicen, si todos fueron salvos por medio de la fe, entonces la ley no sirvió entonces ni sirve hoy. La respuesta de Pablo es muy, muy fuerte. Dice, megeneito, de ninguna manera, 1000 veces no. La cruz demuestra lo serio que Dios toma su ley. Cristo vino a cumplir la ley y satisfacer las demandas de esa ley por medio de su muerte en la cruz. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La ley es perfecta, la ley es santa, la ley refleja la naturaleza de Dios, el estándar de Dios. La salvación por fe no denigra la ley de Dios, sino que subraya su importancia. Y el propósito de la ley era mostrarnos el pecado, mostrarnos nuestra total y absoluta incapacidad de poder lograr el estándar divino. ¿Y nos lleva a quién? A Cristo. Por eso Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es por medio de Cristo que el creyente ahora puede vivir en obediencia a la ley. Por eso Romanos 8, oh, qué precioso. La vida en el Espíritu, cuando Pablo dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y como ofrenda del pecado, condenó al pecado en la carne para que escuche bien, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley, mejor dicho, la cruz confirma la ley de Dios. ¿Qué nos enseña la cruz? ¿Qué nos dice acerca de Dios? Revela su justicia, exalta su gracia, revela su consistencia en la salvación de todos los hombres. Todos los hombres son salvos por medio de un solo camino. Y finalmente la cruz de Cristo confirma la ley. Estas realidades nos mueven a la adoración a Dios por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Nos dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. A su Hijo. ¿Cuál es la única respuesta que Dios espera del ser humano? Creer, confiar en Cristo, depositar su confianza en Él. Si no conoces a Dios y tú ya estás escuchando este mensaje del Evangelio por primera vez, deposita tu confianza en la persona de Cristo, quien murió en la cruz para salvar al pecador. ¿Eres pecador? La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Reconoce tu condición de pecador y en humildad ven al Salvador. Y dile como el publicano, sé propicio a mí, Señor pecador. Ve como el ladrón en la cruz, quien no tuvo oportunidad de obra, sino que dijo, acuérdate de mí cuando fueres a tu reino. Y al que viene a Cristo de esta manera, Él no echará fuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la cruz. Esta cruz, la cual es aún un símbolo de esta
este recinto, este templo, este lugar donde nos congregamos. Pero es una cruz vacía, porque Cristo no terminó su obra en la cruz, sino que culminó su obra resucitando de los muertos, para confirmar el hecho de que la obra que Él hizo a favor del pecador fue aceptada por Dios Padre. ¡Qué preciosa bendición! ¡Qué distinto, Padre, a las religiones! Aquellas personas que piensan que por sus ritos y cumplimientos y sacrificios y méritos personales de alguna manera van a llegar a Dios. Señor, Tú nos has demostrado que no podemos llegar a Dios en nuestras fuerzas. Concede arrepentimiento hoy a alguna persona que está aquí. Tú no deseas que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ten misericordia de pecadores hoy. Y el resto de nosotros que te conocemos, te alabamos y te agradecemos por el recordatorio de la cruz y lo que hoy celebramos. En el nombre de Jesús. Amén.